Padre, muy buenas noches, Dios le bendiga. Buenas noches, Germán. Un gran placer volver a encontrarnos. Bueno, Padre, muchas gracias por compartir con nosotros en este momento, pues en esta noche de oración, noche de vigilia, noche también eucarística. Padre, muchas gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Oramos por usted y también pues nos acogemos a su oración. Entonces, aquí lo dejamos con estas hermosas personas que están ahí escuchando a través de YouTube y Facebook de esta transmisión. Muchas gracias de nuevo. Hemos estado ya en oración y sin embargo voy a invitar a que una vez más demos un saludo a María Santísima. Yo tengo la convicción de que nadie conoce mejor a Cristo que ella. Ella escuchó palabras de Cristo, compartió momentos con Cristo como nadie más pudo haberlos compartido. Así que desde esa convicción, desde ese amor y ese gozo, hacemos esta oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos, quiero empezar recordándoles tres cosas que tenemos los católicos y que realmente nadie más los tiene. Son tres grandes tesoros. Uno de ellos es precisamente la afirmación de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que es nuestro tema central. Pero quiero recordar otras dos cosas. Nuestro Dios tiene cicatrices. Si tú miras las imágenes de Buda, su cuerpo está entero. Si tú miras lo que se recuerda de Mahoma, su piel está entera. Murió en su casa y en su cama. Si tú miras lo que se dice incluso de los dioses hindúes, son felices en su supuesto mundo. Nuestro Dios tiene llagas. Nuestro Dios tiene cicatrices. Nuestro Dios nos ha amado hasta el extremo. Esto debe quedar perfectamente claro. La tercera realidad, la tercera afirmación que es muy propia de la Iglesia Católica, es que seres humanos pueden obrar en persona de Cristo. Eso no lo tienen los luteranos, ni los pentecostales, ni los adventistas, ni mucho menos los mormones o los testigos de Jehová. Mira lo que estamos afirmando, que un ser humano puede obrar en persona de Cristo. Es lo que sucede en los sacramentos, específicamente en el sacramento de la confesión y en el sacramento de la Eucaristía. Así que, a manera de introducción, permíteme que destaque estos tres grandes puntos, estos tres grandes elementos que nos recuerdan que nuestra fe es un tesoro muy grande y que no da lo mismo una cosa que otra. A veces pienso, cuando escucho que tal o cual persona dejó la iglesia, quizás por irse a algún grupo protestante o algo así, yo siempre me pregunto si sabrá lo que está dejando o tal vez nunca lo conoció. Cerremos entonces esta brevísima introducción recordando los tres puntos. Tres grandes tesoros, pero ahora los voy a decir en orden inverso. Primero, nosotros somos la única religión que afirma que un ser humano, en este caso el sacerdote, el obispo, puede obrar en persona de Cristo. Eso no lo tiene nadie más. Segundo, somos una religión que proclama, que celebra, que alaba a un Dios con cicatrices.
es decir, uno que nos amó entregando su vida. Y en tercer lugar, que es nuestro tema central hoy, nosotros afirmamos la presencia real de Cristo en la Eucaristía. No es simplemente un símbolo. Tampoco es que coexista el pan con Cristo. Eso es más o menos lo que afirman los luteranos. Ellos no hablan de transubstanciación, sino que ellos hablan de consubstanciación. Es decir, que el pan sigue siendo pan, pero ahí también está Cristo. Nosotros no. Nosotros afirmamos que una vez sucedida la consagración, no hay pan. No hay pan, es Cristo. Muy bien, esos son tesoros grandes de nuestra Iglesia Católica. Tesoros que debemos recibir con humildad, con agradecimiento, con mucho agradecimiento. Tesoros que debemos recibir también con una responsabilidad. Si yo sé que así me ha amado Dios, ¿cuál es mi responsabilidad? A veces pienso, por ejemplo, en una persona que es plenamente católica y tiene amigos que no lo son. A todos nos pasa. Yo creo que nosotros tenemos un deber muy fuerte, un deber muy grande. El deber de acercar a nuestros amigos sin forzar. No se trata de imponer ni de oprimir, pero sí tenemos el deber de buscar cuál es la mejor manera de acercar a nuestros amigos a estos tesoros que están en la Iglesia Católica y solo en la Iglesia Católica. Bueno, esa era la introducción. Vamos a desarrollar nuestro tema como tal en 3 partes. Primero vamos a hacer una pequeña aclaración sobre qué quiere decir esto de transubstanciación. Algunas personas nos tratan de meter en la cabeza que es una palabra muy difícil, que es un concepto filosófico imposible y que por eso es mejor renunciar a ese lenguaje. No, no es tan difícil. Ya verás que no. Entonces, esa es la primera parte. Nos vamos a centrar en qué es la transubstanciación. Segundo, vamos a comentar lo que podríamos llamar las razones del amor. Es decir, ¿por qué se le ocurrió? ¿Por qué parece? ¿Por qué parece que se le ocurrió a Cristo esa idea tan loca? Esa idea de quedarse en la Eucaristía, real y verdaderamente. ¿Por qué? Hasta donde alcanzamos a llegar. Porque ¿quién puede penetrar la mente del Señor? Dice la Escritura. Nosotros no podemos decir que ya tenemos las razones completamente claras, pero sí podemos preguntarnos, ¿por qué parece que Cristo quiso quedarse así en la Eucaristía? Ese será el segundo punto. Y el tercer punto es, ¿qué implica esto en nuestra vida cristiana? Ahora que sabemos que hemos sido amados de una manera colosal, de una manera increíble, desbordante, sobreabundante, ¿qué implica eso en nuestra vida? Esa es nuestra predicación. Entonces, las partes completas de la predicación son 4. La introducción, que ya la tuvimos, que era hablando sobre lo específicamente católico, o bueno, 3 elementos, porque son más, pero 3 elementos preciosos que son específicamente católicos. Esa fue la introducción. Luego vamos a hablar de transubstanciación, primera parte. Luego vamos a hablar de las razones del amor, segunda parte. Y luego vamos a hablar de nuestra responsabilidad ante el amor, tercera y última parte. Entonces pasemos a la parte de la transubstanciación. Es una palabra, reconozcámoslo, una palabra que suena extraña. De hecho, la palabra sustancia o substancia no es una palabra que uno esté utilizando todos los días. Sin embargo, tampoco es una palabra desconocida.
Si yo te digo, por ejemplo, mira, el señor gobernador dijo un largo discurso. Lo sustancial ahí, si yo te digo eso, tú me estás entendiendo. O sea, tampoco es un lenguaje inalcanzable. Si yo te digo lo sustancial del discurso fue esto, tú me entiendes. Tú me entiendes. Me vas a entender que es como lo esencial, como lo central, como lo más importante. Lo que hace que el discurso cumpla la función que se supone que tenía que cumplir. Eso es lo que significa sustancial. No, no es un lenguaje tan difícil tampoco. Tampoco vamos a decir que es un lenguaje así como medio imposible. Entonces, la palabra sustancia tampoco está desaparecida del lenguaje cotidiano. Nosotros utilizamos esa palabra. Pero, ¿qué significa la palabra sustancia? Hagamos el ejercicio. Hagamos el ejercicio de irnos al origen de la palabra. Esta palabra viene del latín. Substare, substans, substare, de ahí viene sustancia. Ese sub seguramente te suena como el submarino. Perdón que mis comparaciones son un poquito infantiles. Te suena como al submarino. ¿Qué es el submarino? El que va debajo del mar. ¿Qué es el subsuelo? ¿El subsuelo qué es? Pues el subsuelo es la capa inferior, como quien dice más abajo del suelo. Sub indica lo que está debajo. Substancia quiere decir lo que permanece debajo. Ese stare originalmente quiere decir estar de pie. Entonces, la substancia, ¿a qué se refiere? A lo que está debajo. Lo sustancial, ¿qué es? Lo que está debajo. ¿Por qué se usa esa expresión? Porque resulta que hay cosas que son superficiales, ¿cierto? Hay cosas que son superficiales y hay cosas que son más profundas. Por ejemplo, tengo una amiga, vamos a decir, mi amiga se llama Eugenia. Mi amiga, pues algunos días está de muy buen humor, pero hay algunos días en que parece que no se aguanta ni ella sola. Hay días en que está muy comunicativa y otros días un poco más reservada. Hay días en que está de muy buena salud y algunas veces, pues la pobre Eugenia está enferma. Estoy dando un ejemplo. Esos cambios, como está un poco enferma, está con salud, está de buen humor, está de mal humor, esos cambios se llaman en filosofía accidentes. Es algo accidental, puramente accidental. Mira, la filosofía no es tan complicada. Fíjate que podemos explicar las cosas. Entonces, algo accidental, ¿qué es? Algo que no es esencial, algo que viene y se va, algo que llega y pasa. Eso es lo accidental. Se llaman accidentes. Pero debajo de esos accidentes, debajo de que Eugenia un día está de buen humor, otro día no tanto, un día tiene salud, otro día no tanto, debajo de esos cambios, que son como la superficie, ¿qué hay debajo? Eso es lo que intenta decir la palabra sustancia. Lo que permanece más allá de los accidentes. Es decir, el ser de mi amiga Eugenia, el ser de Eugenia es el mismo. Ella tiene cambios, claro que los tiene. Claro que tiene cambios. Pero el ser de ella, hay algo estable en ella. Algo estable. Hay algo que permanece en ella. Debajo de los cambios de superficie hay algo que permanece. Esa es la idea. Esa es exactamente la idea de sustancia. Y ahora demos un pasito más. ¿Sustancia qué quiere decir? Mira esta definición tan bella. Sustancia es la respuesta a la pregunta ¿qué es algo? Si yo digo, por ejemplo, ¿qué es Eugenia? Yo no voy a decir, Eugenia es gripa, porque una vez la vi con gripa. O Eugenia es risa, porque un día la escuché reír. Cuando yo pregunto ¿qué es? Ahí me estoy yendo a lo sustancial.
Entonces, la sustancia es la respuesta a la pregunta ¿qué es? Así de sencillo, no es tan complicado. No me lo pongas complicado porque no es complicado. Bueno, ahora vamos con lo otro. La otra expresión es la expresión trans, que indica un cambio. Por ejemplo, una transformación. ¿Qué quiere decir una transformación? Quiere decir que hay un cambio en la qué, en la forma. Transformación. Mira esta otra. Vamos a transcribir lo que estaba en ese jeroglífico. Transcribir, ¿qué es? Cambiar de, por ejemplo, una pared donde estaba el jeroglífico, un jeroglífico egipcio. Vamos a cambiar de la pared al papel. Vamos a transcribir. Transcribir es como transescribir. Escribir, pero haciendo un cambio. Una transformación. Un transcribir. Ese es el sentido de trans. Es un cambio. Un movimiento. De ahí viene también transporte. ¿Qué es transportar? Es portar de un lugar a otro. Portar produciendo un cambio. Portar. ¿Conoces el verbo portar? Portaba tal cosa como llevar tal cosa. Transportar es portar de un lugar a otro. No es tan difícil. Entonces, sustancia es la respuesta a la pregunta ¿qué es algo? Y trans indica un cambio. Entonces, ¿qué será la transubstanciación? Que hay un cambio de sustancia, no es más. ¿Y qué significa que hay un cambio de sustancia? Como lo hemos dicho en otras predicaciones, que la respuesta a la pregunta ¿qué es? Esa respuesta cambia. Cambia. Antes de la consagración, si yo pregunto ¿qué es? ¿Qué me van a responder? Me van a responder pan, pan de trigo. ¿Qué es? Pan de trigo. Después de la consagración pregunto ¿qué es? Y ahora hay que responder el cuerpo de Cristo. Entonces la pregunta antes tenía como respuesta pan de trigo. Después tiene como respuesta cuerpo de Cristo. ¿Qué es? Pan de trigo. ¿Qué es? Cuerpo de Cristo. ¿Qué ha habido? Ha habido un cambio ¿en qué? Un cambio en la sustancia. Eso es lo que significa transubstanciación. Por eso, mis hermanos, nosotros no tenemos que ponernos nerviosos con este lenguaje, ni tenemos que pensar que es una cosa incomprensible. Por supuesto, si yo cambio la pregunta y digo, ¿cómo lo hace? Ay, yo no sé. Eso nos supera. ¿Cómo lo hace? El cómo nos supera. Pero la palabra transubstanciación no tiene problema. La palabra transubstanciación es una palabra muy clarita. Es una palabra que se entiende muy bien. Y es una palabra que nos pone en el centro y de frente nos pone el misterio. ¿El misterio cuál es? El misterio es el misterio del amor. El misterio del amor que une. Pasemos entonces, ya que tenemos esta primera parte, pasemos a la segunda parte. La segunda parte de nuestra conferencia se refiere a las razones del amor. Hay una pregunta que yo no te voy a poder resolver, ni hoy ni nunca. ¿Cómo? Si me preguntas, ¿cómo creó Dios al mundo? Tampoco sé. Si me preguntas, ¿cómo sucede el perdón de los pecados? Tampoco sé. Si me preguntas, ¿cómo sucedió el milagro de la encarnación? Tampoco sé. Si me preguntas, ¿cómo sucedió la resurrección? No sé. No lo sé. Hay muchas cosas que uno no sabe. Es que, a ver, analicemos. Si hay muchas cosas que uno no sabe en el plano puramente natural, muchas cosas uno no las sabe en el plano natural, no las sabe. Anoche
Estaba viendo un video muy bueno de un canal de YouTube, un canal que hablaba sobre varias personas especialistas en física del núcleo atómico, es decir, física nuclear. Y decía una de ellas, una señora muy preparada, hablaba sobre esa especie de sopa que hay en el núcleo del átomo. Esa sopa contiene protones y contiene neutrones. Pero ¿cómo es esa sopa? De tal modo que no todos los núcleos reciben un número indefinido de neutrones. Decía esta señora, eso no lo sabemos y probablemente nunca lo sabremos. ¿Por qué? Porque es un problema matemático demasiado complejo. Las fuerzas, las interacciones que se dan entre protones y neutrones en el núcleo del átomo no nos dan los elementos exactos para saber cómo es el núcleo del átomo en todos sus detalles. Sabemos cosas del núcleo del átomo, pero no sabemos todo sobre el núcleo del átomo. No sabemos cómo es el núcleo del átomo. Sabemos un poco lo que hay ahí. Conocemos algunas ecuaciones de onda de los protones y neutrones, pero no sabemos cómo es. Entonces yo te hago esta pregunta. Si hay muchas cosas de la naturaleza que no sabemos, ¿por qué va a ser extraño que no nos alcance la inteligencia para comprender cómo fue que Dios creó al mundo o cómo fue que Cristo resucitó? Así que nosotros no podremos responder, probablemente nunca podremos responder al cómo. Frente al cómo, la única respuesta que tenemos es nuestro gozo, es nuestra gratitud, es nuestra adoración. Eres demasiado bello, Jesús. No más. Es lo único que tenemos. Pero sí podemos buscar lo que se llaman las razones del amor. En teología esto se le llama razones de conveniencia. Es decir, ¿por qué parece tan conveniente que Dios se haya quedado presente, real y verdaderamente, en el Santísimo Sacramento del altar? Esa es la segunda parte de nuestra enseñanza. Entonces, pues hablemos de eso. ¿Cuáles pueden ser las razones? Los grandes teólogos y santos y místicos que han tratado de la Eucaristía siempre llegan a una palabra que tú la has oído desde que eras niño. Esa palabra es comunión. Nos dice, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que este sacramento, el sacramento de la Eucaristía, es sacramento de la unidad, sacramento de comunión, común unión, unión entre Dios y nosotros. Y si tú miras la Biblia entera, te puedes encontrar la primera y tal vez la más importante de todas las razones del amor eucarístico. La primera y más importante está en una frase que se repite desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Esa frase es: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esa frase se condensa en una sola palabra: alianza. Alianza de amor. Dios, que no necesita de nosotros, pero que por amor a nosotros se une, quiere ser uno con nosotros. Dice la primera carta de Juan en el capítulo 1, prácticamente en el saludo de la carta dice: esta nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Entonces, las razones del amor, estamos buscando, hasta donde es posible, con toda humildad y con grande fe, estamos buscando por qué. El cómo no lo vamos a poder responder, pero estamos buscando las razones de conveniencia. El por qué era tan conveniente que Cristo estuviera en la Eucaristía, que Cristo se quedara en el sacramento eucarístico. Y encontramos una macro razón. La macro razón es amor de unión, unión de amor. Esa es la macro razón. Date cuenta que el amor tiende a la unidad. Date cuenta. El amor tiende a la unidad. Por eso cuando amamos,
queremos abrazar. Por eso nos duele tanto el famoso distanciamiento social. ¡Ay, qué antipático ese distanciamiento social! Porque uno quiere abrazar. Uno tiene amor por mucha gente y uno quiere abrazar, por lo menos dar la mano. Nos gusta abrazar, nos gusta dar un besito. Unidad. Los novios, los esposos que se aman, quieren unirse, quieren unirse. Por eso se besan, por eso besan sus bocas, por eso unen sus cuerpos. La unidad de esos cuerpos es como el reflejo del impulso de esas almas que quieren ¿qué? Quieren unidad, quieren unidad. El amor reclama unidad. Entonces, ¿por qué está Cristo en el divino sacramento de la Eucaristía? Por una urgencia de amor, por una urgencia de unidad con nosotros. Cristo ha querido quedarse por unidad. Esa es la macro razón. Pero la macro razón, luego la podemos diversificar, por lo menos en 5. Podemos encontrar unas 5 razones. Y ya verás que todas tienen que ver con la macro razón, que es la unidad. Primera macro razón. Primera razón, porque ya la macro razón ya la dijimos. Primera razón de estas 5 que hemos dicho. ¿Cuál es la primera? La primera de esas razones es alimento. A ti te alimentan los víveres que ves en el supermercado. Sí, pero ¿qué tienes que hacer para que te alimenten? Comer. Comer. Dice Cristo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Cristo es el alimento que Dios Padre nos da. Porque lo mismo que el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto necesitaba del maná para poder avanzar en esa desolación tan terrible, así también nosotros necesitamos alimento para recorrer el desierto de nuestra vida. Y ese alimento es Cristo. ¿A ti te alimenta lo que tienes en la nevera o refrigerador de tu casa? ¿Te alimenta? Te cambio la pregunta. ¿Qué tienes que hacer para que te alimente? Tienes que comerlo. El alimento tiene que tocarte. Tiene que estar ahí. El alimento reclama proximidad. ¿Cómo llegamos nosotros a asimilar los nutrientes de los alimentos? Tú sabes que tenemos en el vientre algo que se llaman los intestinos. Y hay uno que es el intestino delgado y otro es el intestino grueso. Y el intestino delgado es larguísimo. ¿Y sabes por qué es tan largo? Porque los alimentos que ya han sido parcialmente procesados por el ácido del estómago y por las enzimas digestivas, esos alimentos tienen que hacer ese largo camino de todo el intestino delgado. ¿Para qué? Para recorrer todas las vellosidades del intestino delgado, tocar todas esas vellosidades, tocarlas. Porque en ese contacto, la palabra es contacto, en ese contacto es donde las vellosidades del intestino, con la ayuda ciertamente de unas cuantas bacterias, asimilan los nutrientes. Así es la historia. Entonces lo mismo Cristo. Cristo quiere tocarnos porque quiere ser verdadero alimento. Por eso los que hablan de la Eucaristía como si fuera un símbolo, le están quitando todo. Mira, un símbolo, a ver, ¿qué es un símbolo del pan? Yo puedo, por ejemplo, dibujar un pan. Dibujé un pan. ¿Ese pan dibujado te alimenta? ¿Es un símbolo? ¿Ese pan dibujado a ti te alimenta? No. A ti te alimenta el pan que de verdad te toca la boca, el esófago, el estómago, los intestinos. Ese es el pan que te alimenta.
Entonces, por eso se necesita que esté Cristo ahí, no un símbolo de Cristo, sino Cristo mismo. Segundo, muy parecido al alimento, dijimos que eran 5. Segundo, una medicina. Te voy a echar el chiste más malo del año. ¿Estás preparado? El chiste más malo, ya te advertí que es el más malo. El chiste más malo del año es que se cuenta de un cierto personaje que era así como un poquito extraño con el tema de su inteligencia. Y entonces se encontró con un amigo y el amigo le dice, oye, ¿y usted qué es lo que tiene ahí en sus zapatos? ¿Qué es ese mugre que usted tiene en sus zapatos? Y le dice el de esta inteligencia así un poquito extraña, le dice, no es ningún mugre, es una pomada para los callos. Y el otro se rasca la cabeza y dice, ¿pomada para los callos? ¿Y por qué se la echa en el zapato? Porque es que en la caja decía, para uso externo únicamente. Sí, ya sé que es el peor chiste del año. Entiendo perfectamente que no te rías, no tienes que forzar la risa. Ya sé que es el peor chiste del año. Tranquilo. Pero ¿qué es lo que te quiero decir con ese chiste tan malo? Que la pomada encima del zapato no hace nada, ¿no? El uso externo no significa eso, claro. La pomada tiene que estar en contacto. Otra vez la palabra contacto. La pomada tiene que estar ahí en contacto. La medicina tiene que estar en contacto. ¿Por qué hay medicina que nos dan así intravenosa? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene que estar en contacto. ¿Por qué hay medicina que tenemos que tomarnos? Porque tiene que estar en contacto. ¿Por qué hay otra medicina que tenemos que untarnos? ¿Por qué? Porque tiene que estar en contacto. Cristo es nuestra medicina. Nosotros estábamos deformados, estábamos degenerados por el pecado. Necesitamos un médico. Y Cristo se mostró como médico. Cristo dijo, no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. Y por eso también Cristo tocaba a los enfermos, pudiendo hacer los milagros con su sola voz, pero él prefería tocar. Y en algunos casos la manera como Cristo tocaba era impresionante. Incluso nos puede parecer, perdóname, casi repulsiva. Cuando, por ejemplo, hizo barro con su propia saliva para tocarle los ojos a aquel ciego de nacimiento, para tocar. Y en otra ocasión a un sordo le metió los dedos en las orejas, en los oídos. Cristo quiere tocar. Entonces van 2 razones: alimento y medicina. Voy con otra. Alfarero. ¿Te suena la palabra alfarero? Claro, el que trabaja el barro. Seguramente te acuerdas de aquella canción tan bella, inspirada en el profeta Jeremías, la canción de la hermana Glenda, ¿no? Tú mi alfarero, ¿cierto? Tú eres mi alfarero, Señor. Tú mi alfarero. Tú eres mi alfarero. Yo soy el barro. Y ahora yo te pregunto, ¿el alfarero qué hace con el barro? ¿Qué hace con el barro? ¿Qué palabra sale? A ver, dila tú esta vez primero. ¿Qué palabra sale ahí? Contacto. ¿Qué nos dice el libro del Génesis? Describiendo de una manera hermosísima la creación del ser humano. ¿Qué nos dice el libro del Génesis? Nos dice que Dios tomó barro, modeló. ¿Qué significa? Contacto, significa tocó, modeló al ser humano. Esa es la obra de Dios. Entonces ya ves, alimento, medicina, alfarero, son palabras que nos están indicando por qué se necesita esa presencia real de Cristo. Y ahora entiendes también que cuando nosotros comulgamos, es todavía más perfecto que lo del alfarero, porque el alfarero trabaja afuera, mientras que la comunión es como el alfarero adentro de ti, rehaciéndote desde dentro. Esa es la sagrada comunión. Misterio de misterios, misterio de amor. Es Cristo haciéndote desde dentro, reconstruyéndote desde dentro. Si el sacramento de la Eucaristía Cristo lo hubiera imaginado como algo que se posa sobre nuestra piel, algo que se pone sobre nuestra piel,
Ya sería sublime. Pero Cristo quiso algo todavía más perfecto, más profundo. Ser alimento. ¿Para qué? Para rehacernos desde dentro. Desde dentro. Son las razones del amor. Entonces, ¿cuántas llevamos? ¿Sí las estás contando? Cristo, verdadero alimento, medicina, alfarero. Ese es Cristo. Pero ahora viene otra que es muy importante. Una que es muy, muy bella. Amigo. Cristo no solo te invita a comer y se vuelve comida. El símbolo universal de cercanía es compartir el alimento. Es unidad, ¿no? Es unidad. ¿A quién invitas a tu casa para que cene contigo? ¿A quién? A menos que se trate de negocios y cosas medio forzadas. ¿A quién invitas por gusto? ¿A quién invitas por amor? Solo a las personas que son muy importantes para ti, a las que verdaderamente amas. No es un símbolo. ¿Has visto que en algunas redes sociales salen fotos de personas que se han tomado la respectiva foto con una imagen, por ejemplo, del Papa? Es la más frecuente, ¿no? Resulta que hacen imágenes del Papa, fotos pegadas en un cartón, por ejemplo, pero a tamaño natural. Y hay unas muy bien hechas, muy bien hechas. Y entonces la persona se para así, al lado del Papa, se para así. Y de verdad parece que ahí está. Pero si esa persona luego te dijera, estuve con el Papa Francisco, y tú ves la foto con un cartón, yo creo que tú sientes casi lástima de la persona. Tú dices, ay, este pobre. No es un símbolo. Cuando estás en la Eucaristía, cuando estás en la adoración, estás ante, como dicen los mexicanos, ante el mero mero. Estás ante el verdadero. Estás ante Él. El amigo que te invita a cenar y se vuelve cena para ti. Con Él estás. Se llama Jesús. Jesús en la Eucaristía. Cristo alimento, Cristo medicina, Cristo alfarero, Cristo amigo. Y aquellos entre ustedes que sean, vamos a decir, más espirituales, me van a entender esta otra. Esposo. Dice un texto de la Escritura, por favor búscalo. La alegría que encuentra el esposo con la esposa, la encontrará tu Dios contigo. Es un cántico del Antiguo Testamento. La alegría que encuentra el esposo con la esposa, la encontrará tu Dios contigo. Por eso también grandes místicos como San Bernardo, como San Juan de la Cruz, han hablado de la unión con Cristo en términos esponsales, apoyándose en el Cantar de los Cantares, que habla precisamente de un novio y una novia muy enamorados, apoyándose en el Cantar de los Cantares, dicen estos grandes santos, así es como Cristo quiere ser contigo. ¿Cómo trata a ese amado, a esa amada? ¿Cómo la trata? La acaricia, le dice cosas bellas, la abraza, le deja sentir su calor, le habla al oído, la besa muchas veces. Todo eso describe el Cantar de los Cantares. Eso es lo que Cristo quiere hacer con nosotros. Eso, exactamente eso. Llenarnos de su amor. Darnos su amor sin límite. ¿A qué llamamos un regalo? A veces un regalo lo llamamos un presente. Mira, aquí te regalo este control, mira, tómate este control. Te lo regalo, es un presente. ¿Por qué el regalo se llama presente? Pues porque hace presente
a la persona que hizo el regalo. Por eso se llama presente. Muy bien. Pero yo te digo una cosa, y esto me lo va a entender el que tenga amor en su pecho. Yo te digo una cosa. Supongamos que tú tienes tu esposa a la que amas entrañablemente, o a un hijo como solo un papá puede querer a un hijo, una mamá puede querer a un hijo. En fin, hay tantas personas que uno ama, ¿no? Pero supongamos el caso de la esposa y del esposo. Supongamos esta esposa que recibe el día de su cumpleaños, ella está cumpliendo años y el día de su cumpleaños le llega el ramo de rosas más hermoso, fresco, bello, perfecto que te puedas imaginar. Ella se pone feliz, claro, porque se siente amada, porque le ha llegado ese regalo. Pero ahora suponte que yo estoy de visita en esa casa cuando le llegan sus rosas que le mandó el esposo. Y entonces yo le digo a ella, bueno, como ya te llegaron esas rosas, ya no necesitas al esposo. Yo creo que me echa de la casa inmediatamente. Me saca. ¿Cómo se le ocurre decirme eso? Bonitas las rosas, pero nada se compara a Él. Cristo está de verdad presente en la Eucaristía. Ahí está. No es un símbolo. Está. No es un presente como decir un ramo de rosas. Es Él mismo amándote. Es Él mismo trabajando en ti. Es Él mismo iluminándote. Es Él mismo renovándote. Ese es Cristo en la Eucaristía. Esas son las razones del amor. Pasemos, mis hermanos, a la última parte de esta enseñanza. Hablemos ahora de nuestra responsabilidad ante el amor. Dice la primera carta de Juan, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amar a nuestros hermanos. No se refiere directamente ese texto de la primera carta de Juan, no se refiere a la Eucaristía, pero por supuesto que tampoco la excluye, porque ya hemos dicho que la Eucaristía es ante todo sacramento del amor. Así que nosotros podemos mirar al divino sacramento, podemos mirar a ese sacramento y decir, si Dios nos ha amado así, también debemos amar así a los hermanos. O sea que el primer deber, antes hablé de la macro razón, ahora debo hablar del macro deber. El macro deber que tenemos nosotros, que tenemos la inmensa alegría de poder adorar a Cristo en la Eucaristía y alimentarnos de Él. El primer deber, el macro deber que tenemos, sin duda es uno. ¿Cuál? Amar a los hermanos. Y de ahí surgen las demás responsabilidades que tenemos ante el amor. ¿Sabes de dónde viene la palabra responsabilidad, no? Responsabilidad viene de respuesta. Nuestra responsabilidad ante el amor es cómo vamos a responderle a Dios que nos ha amado tantísimo. Y el macro deber es amar, por supuesto. Amar. Amar, ¿qué significa? Dejar que el amor que ha llegado a nosotros fluya a través de nosotros. Ese amor que Dios te da, que fluya. En la segunda carta a los Corintios dice San Pablo, Dios nos consuela con un consuelo tan grande que nosotros podemos consolar a otros. Es algo así como una inundación. Es decir, Dios te invade, Dios te inunda con su amor. Y cuando Dios te inunda con su amor, tu deber es no detengas la inundación, no pares la inundación, deja que la inundación fluya, deja que la inundación llegue a otros. Ese es el deber del amor. Si nosotros hemos sido amados así, también debemos amar a los hermanos. ¿Y eso qué más significa? Pues vamos a expresarlo en 3 deberes con los cuales terminamos esta reflexión. El primer deber es el deber social. Está en 1 Corintios 11. La comunidad de los Corintios era una comunidad
muy espiritual en ciertos sentidos, pero era una comunidad con graves desigualdades. Dice San Pablo, hay gente que se indigesta de comer y hay otros que se están muriendo de hambre. O sea que hay un deber social que está unido a la Eucaristía. Nosotros tenemos un deber social que surge de la Eucaristía. Tiene que repugnarnos la injusticia y la desigualdad social en todo sentido, porque el regalo es para todos. Esa es una aplicación del deber. Segundo, tenemos el deber de profesar, es decir, de no esconder, óyeme bien, no esconder nuestra fe. Habrá gente que tal vez se burle de ti. ¿Te suena el nombre Carlo Acutis? Tal vez sí, porque ha estado mucho en los medios católicos y aún fuera de algunos medios católicos. Carlo Acutis. Carlo Acutis es un adolescente italiano que murió y ha sido beatificado. Amante de la Eucaristía, amante de la Eucaristía. Carlo Acutis nos enseña algo muy importante, muy importante. Y es que uno no puede detener el testimonio de la fe porque algunos se burlen. ¿Qué tal que te encuentres tú con un amigo? Tú tienes 16, 17 años. Te encuentras con un amigo y te pregunta, ¿para dónde vas? Voy a hacer un rato de adoración eucarística. ¡Ay, tan piadoso! Tal vez venga la burla, pero es un deber tuyo. Deber para con Dios por agradecimiento. Y deber con la misma persona que se burla. Así se esté burlando de mí, esa persona igual necesita de Cristo. Así se esté burlando de mí, así se esté burlando de mí, esa persona también tiene derecho a conocer el misterio. Y yo no tengo el derecho de escondérselo. Entonces, un deber que surge aquí es el deber de la coherencia en el testimonio. El primer deber es el deber de luchar contra la desigualdad. El segundo deber es que no vamos a esconder nuestra fe. Y el tercer deber que es deber de amor también, es hacerle caso a Cristo, que en el capítulo 15 de San Juan dice, permaneced en mi amor. Amor con amor se paga. Para responderle al amor de Dios, es indispensable, mis hermanos, es indispensable que nosotros, con plena conciencia, con absoluta conciencia, digamos, amor con amor se paga. Y por eso, en cada Eucaristía, cada vez que estamos en la Divina Eucaristía, hemos de pensar que la única manera de pagar ese amor que llega a nosotros es amando infinitamente hasta donde nos es posible, ya que no podemos ser infinitos, amar cuanto nos es posible a ese Cristo. Y cuando estemos en la adoración eucarística, nuestra actitud fundamental, nuestro deber básico, sin duda es amor con amor se paga. Es amarte. Como dice, por ejemplo, aquella antífona tan preciosa. Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿quién te amara tanto que de amor muriera? Esa es la manera de responder en algo al amor que hemos recibido. Esa es la manera de acoger el regalo. Da mucho dolor que Cristo ofrezca el regalo más perfecto, que es el regalo de su propio ser, y a veces no hay quien se lo reciba o no hay quien se lo reciba bien. Seamos transformados pues por este amor. Venga a nosotros la gracia del Señor que nos capacite para responderle en la misma clave de amor que Él ha querido tener con nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.